Hola profesores, buenas tardes. Nuevamente hago un video para esta vez explicarles un poco de lo que es la propuesta y de cómo he avanzado con eh, la parte final del trabajo de grado. Igual me interesa bastante que vean, porque hice bastantes cambios en comparación al sistema que vieron, al sistema y la vivienda que vieron en la primera formativa, puesto que he estado haciendo como un prueba y error, que es común cuando uno hace un proyecto de estos. Y he hecho bastantes cambios. Entonces hago este video con el objetivo de que puedan ver todos los cambios que he realizado con la propuesta, que pues, es la parte más importante del trabajo, y que puedan analizarlo y darme correcciones sobre el tema, que igual es bastante importante. Inicialmente, como para contextualizar, la idea principal del sistema es un armado en rieles. Eh, lo cierto es que analizando los sistemas existentes, que son los que explico en la teoría, igual pude dilucidar algunos criterios de cada uno de los sistemas y unificarlos para así poder realizar un sistema nuevo. Obviamente siendo crítico con esos sistemas, tomando ventajas y desventajas de los mismos y intentando mejorarlos en, en sentidos de modulación, de prefabricación, de armado, el hecho de que dichos sistemas tengan características tan diferentes, pero que los hacen también buenos en todo sentido, en cuanto a funcionamiento de los mismos y en cuanto a estructura también. Por ejemplo, inicialmente creo un panel que tiene una medida de 1,20 para así hacerlo más fácil de transportar, puesto que, no sé, si vemos inicialmente el panel del sistema zip, que es uno de los sistemas que estoy utilizando de ejemplo, es un panel bastante grande, bastante ancho, que tiene eh, un buen comportamiento estructural, pero sin embargo vi algunas desventajas o algunas cosas que no me parecieron que estaban bien, puesto que el sistema deja mucha mano de obra in situ, en la obra como tal. Permite que se modifiquen muchas cosas que a la larga pueden perjudicar estructuralmente una vivienda que se haga con este sistema. No sé, por ejemplo, en caso de las instalaciones, se le hacen aberturas a la placa USB en obra para pasar las instalaciones, lo cual me parece una mala idea, puesto que si no es una persona que está calificada para hacer eso, no podría comprometer el comportamiento estructural del panel. Entonces, esa fue una de las cosas que dilucidé. Eh, y por ejemplo, en el sistema CLT vi que las uniones son bastante puras, bastante simples, utilizan elementos metálicos, entonces como que igual es bastante rápido el armado, sin embargo es bastante costoso, entonces no podría utilizar un panel de madera contraenchapada completamente, puesto que se elevarían los costos del sistema. Y del sistema plataforma, en este caso tomé en cuenta el armado del mismo panel. El armado, perdón, del sistema como tal. Entonces este panel permite que los armados sean en plataforma, que me parece una gran idea, que las estructuras de la primera y segunda planta sean independientes una de la otra. Entonces, como iba diciendo, realizo un panel que tiene un marco, como lo ven acá, un marco rígido, que se une, es encolado las uniones de dicho panel, el cual posee dos placas USB. ¿Y por qué placas USB? Puesto que estas placas son rugosas, permite el uso de... Es muy versátil en cuanto a los recubrimientos, a los acabados, y realmente me parece que son bastante útiles, además de que el comportamiento en cuanto a calidad térmica es bastante óptimo. Y un relleno de poliestireno de alta densidad, que es el que vemos acá como material aislante, eh, que es el mismo que utiliza el panel zip, que también tiene un buen comportamiento en cuanto a acústica y en cuanto a la temperatura de los espacios internos de la vivienda. Este es el panel que decidí como diseñar, que realmente es una interpretación de los tres sistemas, ocupando criterios y características de los mismos, para así poder como mejorar no es hacer un sistema completamente nuevo o de la nada, sino es más bien intentar mejorar lo que hay en el mercado, eh, utilizando criterios de esos mismos sistemas y unificándolos.
Siguiendo con el tema del panel, aquí tenemos como un video representativo de cómo es el armado del mismo con el poliestireno y las placas de OSB, que son las que conforman completamente el panel. La idea de este panel es, por ejemplo, observé que en el panel SIP no hay un marco que como que proteja el poliestireno, queda totalmente expuesto con las uniones en tipo H, que las nombro en varias ocasiones en la teoría. Eh, entonces igual me parecía como un poco, como que no estaba bien que quedara el interior del panel expuesto, y por eso decidí hacer el marco, que es lo que observan, que es como una unión en tipo L, una unión en tipo L, perdón, eh, que si lo vemos acá en el 3D se puede ver un poco mejor. Estoy creando eh, un panel que se ensambla a otro, lo podemos ver acá, ensamblado. Y eso me permite que la unión sea mucho más simple, y que en caso de que tuviera que moverse o tener que retirar uno de los paneles, no afecte de gran manera la estructura de la vivienda, lo cual me permite también tener criterios de progresividad, que es uno de los objetivos de esta vivienda que estoy intentando diseñar como producto final del trabajo. Creo tres paneles, que es el panel de cerramiento, que además de funcionarme como cerramientos verticales, también me funciona para losa entrepiso y para cubierta. La idea de esto es aminorar la cantidad de elementos que tiene el sistema, para que así sea más práctico, como que intenté minimizar al máximo la cantidad de elementos que componen completamente un pack de una vivienda. eh, y ese fue también uno de los criterios importantes de este sistema. Creo un segundo panel, que es el panel ventana, que me funciona también para ventanas tanto de baño como ventanas de habitación y ventanas de espacios comunes. También el panel pérgola, que me funciona para perdón, a iluminar, y también para la escalera, para soportar la estructura de la escalera. Eh, Esos serían los tres tipos de paneles principales que estoy utilizando. Eh, Igual este material todo se lo voy a pasar para que lo puedan analizar, eh, y lo puedan ver con mayor detalle. Y ahora refiriéndonos al armado, la fundación de la vivienda es convencional con una losa de hormigón armado, eh, a la cual se le aperna un riel inferior, al igual que el sistema CLT, un riel inferior al que van unidos los paneles, que son los que empiezan a conformar el cerramiento. Estos paneles se acoplan uno a otro, como lo mostré anteriormente, eh, se van acoplando uno a otro y se unen a ese riel inferior y se apernan entre sí. Las uniones decidí que fueran apernadas, puesto que es mucho más sencillo apernar que realizar otro tipo de unión de las que hay de la madera, que son bastantes. Eh, Se va uniendo al panel inferior, los paneles verticales, y estos mismos paneles eh, perdón, se unen al panel, al riel superior, que sería como una especie de solera. Aquí tenemos el panel tipo, eh, y las soleras, y se van uniendo uno a otro. No sé si lo podemos ver en el 3D. Acá se puede ver un poco mejor. La idea de que fueran paneles intercalados con diferentes sentidos era que fuera fácil retirar la pared en caso de que tuviera que hacerse mantenimiento, o tuvieran que retirar alguna pared a la otra, no tuviera yo que desarmar el piso completo, o, no sé, quitar otro panel para que me afectara, sino, por ejemplo, no sé, tengo un problema con este panel, y no sé, tengo que hacerle mantenimiento, puesto que, no sé, la madera igual requiere mantenimiento más que una vivienda tradicional. Igual tiene que haber cultura de mantenimiento, y no sé, la persona que vive en la casa no pudo, no le hizo mantenimiento nunca a la vivienda, y ahora tiene que retirar, o, o
quitar una pared, lo puede hacer fácilmente con este sistema. Es por esa razón que decidí configurar los herramientas así, para que fuera más fácil con ese criterio. Sobre los paneles descansa una solera eh, superior, que la mostré en el detalle, no sé si la ven acá. Esta solera superior es la que me ayuda a unificar eh, todos los herramientas. Sobre ella descansan unas viguetas que son las que van a soportar la cubierta, o inicialmente sería, perdón, la cubierta inicialmente, o cuando haya un crecimiento progresivo sería la losa de entrepiso de la vivienda. Para poder solucionar las uniones, para permitir la versatilidad y la solución funcional de la vivienda, tuve que diseñar dos tipos de uniones, que es la unión en T, que es esta que ven acá, que de igual manera se arma con un riel superior y un riel inferior, y con el panel que quedaría totalmente perpendicular, y utilizo este refuerzo para poder unir la solera superior e inferior con el panel que quedaría totalmente perpendicular al cerramiento en colva pernado, y así puedo solucionar muchos espacios en los que tuve algún inconveniente cuando diseñé la vivienda. Eh, y también la unión de esquina o unión en L, podría decir también, que funciona de la siguiente forma. Igual, gracias a la solera inferior y superior, puedo solucionar fácilmente las esquinas de la vivienda y de los espacios. Eh, Igual está conformada por el riel superior, el riel inferior, y también se aperran entre sí, utilizando también tapones para los espacios que me quedan sobrantes o sin solucionar en el sistema. Y en cuanto a la cubierta, o en este caso losa entrepiso, o también cubierta porque funcionan de la misma manera, sobre los rieles, que son los que amarran o unen los paneles unos con otros, eh, pongo una solera superior, que es este elemento que ven acá, que estoy seleccionando, que no sé si pueden ver que tiene como una hendidura, que es una forma como en L, muy similar a la de los paneles, y sobre ella pongo unas viguetas, que son estas que están acá, y estas viguetas son las que me van a permitir acoplar los paneles. Sobre ellas yo coloco los paneles, que son el mismo panel simple de cerramiento vertical, utilizo también para cerramiento horizontal, lo que igualmente me permite que en caso de que yo tuviera que, no sé, abrir, hacer un vacío, hacer alguna modificación, o mover una parte de la cubierta, yo podría mover solo ese panel y no tendría que desarmar la cubierta completa. Eh, Aquí tengo un detalle de cómo se arma. Sobre esas viguetas, aquí tengo la solera, que es la que les mencionaba recientemente. Sobre esa solera se aperna la vigueta, y sobre esa vigueta se unen los paneles, que son ese mismo panel común que les he mostrado. Ese panel se va uniendo hasta que conforme la cubierta completa, y sobre él coloco un manto asfáltico y un mortero de concreto que me permite darle pendiente al techo para los escurrimientos de agua. Esto fue un tema bastante como que me generó un poco de problema, porque en la primera propuesta yo tenía dos cubiertas a dos aguas, pero analizándolo bien no es, primero que nada, en cuanto a los costos, no me parece para nada económico realizar una cubierta, otra cubierta, y como que no iba a ser tampoco desmontable. Entonces, con este tipo de cubierta plana, soluciono el tema de la progresividad, y también el tema que les estaba hablando de que en caso de que tuvieran que retirar en algún momento alguna parte de la cubierta, no les tome, no tengan mucho problema en hacer la modificación, y sea fácil el desmontar. Acá voy a poner un momento los paneles. Eh, Panel cubierto está acá.
como pueden ver, acá yo coloco los paneles, que es el mismo panel simple del que hemos estado hablando. Este panel es desmontable. Aquí los voy desmontando. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si yo tuviera, no sé, algún problema con una parte de la cubierta, yo simplemente remuevo este panel y no tengo que desarmar la cubierta completa, también es desmontable. Entonces, eso como que me ayuda con criterios eh, de progresividad y también pues para solucionar el problema del mantenimiento, puesto que la madera tampoco es un material que dure en comparación a una vivienda común, con un sistema común. La duración de la madera es menor y se le tiene que hacer un tratamiento para que funcione para que resista la humedad y resista las plagas. Entonces igualmente estoy tomando en cuenta que en algún momento estos paneles van a tener que ser eh, removidos y cambiados. Entonces apunto también a eso, a que sea más sencillo la modificación del panel, el cambio del panel, el mantenimiento de la vivienda. Y también puesto que sí, inicialmente estoy entregando una vivienda planificada completamente con una primera y segunda etapa, pero si la persona no le gustan esas etapas o quiere hacer algún cambio, quiere hacer alguna modificación en la funcionalidad de la vivienda como tal, no le sea difícil y no se complique, pues solamente tendría que nada más comprar los paneles que necesite para hacer la modificación y sería mucho más sencillo el- alguna remodelación de la vivienda como tal. Y por último, en cuanto a armado y en cuanto a detalles, tengo el detalle de la escalera. La escalera se aperna a los elementos, a los marcos de los paneles, eh, a los marcos de los paneles, y creo dos vigas que me permiten acoplar los escalones. Por este lado tendría los paneles pérgola que también me permiten solucionar estructuralmente esta viga. Y ahí armó la escalera. Inicialmente yo no había propuesto una vivienda de dos niveles, pero es que tuve un problema porque hay una normativa para dentro del marco el legal que puse en la teoría. Leí que en una de las normas hay un límite para metros cuadrados de vivienda. Entonces necesitaba disminuir los metros cuadrados del terreno y pues también fue una observación que tuve de la primera formativa y pues decidí pasarme a dos niveles. También por eso fue que hice los refuerzos del panel, porque resulta que estuve investigando y por ejemplo el sistema SIP he visto que no hacen comúnmente muchas viviendas de un solo nivel por el tema de la sismoresistencia. Pero también estuve investigando y no es porque el sistema no soporte estructuralmente los movimientos telúricos, sino más bien que tiene que ver más con que hay como cierto miedo de las empresas porque una vivienda, no sé, falle o se caiga y pues tienen la mala idea de que la madera no soporta estos movimientos. Pero realmente en cuanto a normativa no hay ninguna normativa que me prohíba una vivienda de dos niveles. Eh, entonces por eso lo decidí, porque realmente como que si no hacía la vivienda de dos niveles no me iban a dar los metros cuadrados, porque como que no iba a cumplir con esa norma y pues eso realmente es vital porque estas viviendas se supone que son, mi idea es que sean viviendas que el Servi pueda entregar a las personas y pues ellos son bastante estrictos en cuanto a normativas y esas cosas. Eh, con esto tendría todo lo que son elementos listos y voy a hablarles un poco de los criterios que utilicé para conformar el sistema y también de la vivienda como tal, que hablarles de un poco de las etapas. Y ahora para hablar un poco de la vivienda, lo que les conversaba era la cantidad de metros. Eso fue un problema que me encontré como que leyendo la normativa, puesto que efectivamente con la primera vivienda me estaba pasando mucho de los metros. Eso fue algo que también trabajé acá. Hice una primera etapa o una vivienda inicial de una habitación con un baño de 51,64 metros cuadrados. Igual consta de sala, de cocina, un baño, que es un baño compartido para varias personas,
patio y habitación. Y con un espacio que lo creo como un patio inicialmente y que se va a convertir en la escalera en una segunda etapa. Y aquí pasando al crecimiento vertical, tendría lo que sería mi segunda etapa, que serían dos habitaciones con baño y una especie de estudio, que son habitaciones, creo habitaciones bastante grandes, espaciosas y con una buena calidad espacial para las viviendas de interés social. Que igual es lo ideal, como que también intentar mejorar un poco eso en comparación a lo que hay en el mercado ahora, puesto que las viviendas son bastante eh, simples realmente y pues bueno, también tiene mucho que ver con las normas que les conversaba. Sí, igual hay bastantes como que criterios que como que las normas como que prohíben para este tipo de viviendas. Un poco los criterios que utilicé, eh, hice como un compendio de criterios que utilicé para crear el sistema. Inicialmente es un panel que es una reinterpretación del panel zip con una unión mucho más simple y mucho más limpia, que tiene menor peso, puesto que las medidas y la dimensión del panel es mucho más pequeña que la del panel zip, puesto que combino los refuerzos verticales del, del sistema plataforma con el recubrimiento y la placa USB del panel zip. Se puede retirar fácilmente. Eh, también tiene mucha versatilidad en cuanto a recubrimientos. Inclusive estaba considerando que podrían algunos paneles incluir madera terciada para evitar o como que para que en caso de que la persona no sé no quiera agregar ningún mortero ni frizar ni nada de esas cosas, eh, tuviera la posibilidad de simplemente comprar el panel con el recubrimiento ya puesto y no tener que pasar por ese proceso de acabados y esas cosas. Eh, también el armado como que optimiza la progresividad y también permite que alguna remodelación o algo así sea fácil de hacer. Eh, También utilizo reducción de elementos, puesto que intenté en lo más posible como que intentar como generar un sistema con pocos elementos que sea mucho más simple y mucho más fácil para transportar, para armar, para entender realmente, con unas uniones bastante simples que me permiten modular los espacios bastante bien. Y por último, quise mantener las bondades de este material en cuanto a aislamientos, tanto térmico como sónico, que permita un confort en ese caso. Voy a hacer como una recopilación de escenas acá para que entiendan un poco mejor. Inicialmente tengo la losa de fundación que es en concreto, en hormigón. Tengo los rieles inferiores que son los que van a recibir los paneles. También voy a juntarles un detalle de cómo uno esos rieles al hormigón. Estaba pensando que fuera pernado igual, exactamente igual que como unen los del sistema plataforma. Eh, Después de esto, uno los paneles de cerramiento, que es el panel simple, que también utilizo para el entrepiso. Sobre después los elementos verticales que utilizo como refuerzo en algunos elementos para solucionar la unión, utilizo estos elementos. Y también para espacios como este que me quedan que quedan el panel expuesto, el marco del panel. Después el panel ventana, que estoy poniendo acá. Tengo los paneles pérgola, que en este caso aquí tengo uno, eh, como para que sea más agradable el ingreso a la vivienda. Y tengo este, que es el que me va a permitir acoplar y ensamblar la escalera en su debido momento. Después tengo el riel superior. Y sobre el riel superior descansan las soleras, que son las que van a recibir las viguetas, perdón, que son las que utilizo para acoplar los paneles de cubierta, que son estos que están acá, justamente. Después de eso, acabados, por puesto que en algunas partes me quedaban espacios como este, entonces decidí hacer como una especie de taponcito de madera eh, para evitar que esos espacios me quedaran abiertos. Y para el piso estaba pensando en utilizar una especie de guardapolvo eh, con, con pisos de madera también, que tengo que hacer un detalle de eso.
Después vendría el mortero y el aislante y después el mortero sobre él. Después de eso vendría el canal de aguas. Como había dicho anteriormente, la pendiente de la cubierta la pienso dar con el mortero para así facilitar los escurrimientos de agua. Y también tuve en consideración que como las viviendas son continuas, no quise arrojar el agua hacia los vecinos, puesto que evitar problemas con escurrimientos y esas cosas y también con infiltraciones. Cabe destacar sí que no hice como tal un panel puerta, puesto que he notado mucho que las personas como que compran la vivienda o compran la vivienda, la adquieren y lo primero que hacen es cambiar la puerta. Entonces como que quise que fuera bien versátil y simplemente lo que dejo es un vano para que puedan acoplar una puerta. Si la quieren cambiar, la pueden cambiar fácilmente también. Después de eso incorporo la escalera para una segunda etapa y sobre la losa de entrepiso irían el riel inferior y los paneles. Después de eso los paneles ventana, los paneles pérgola del segundo nivel, los rieles superiores, igualmente la solera superior, que sería la del segundo nivel en este caso, las viguetas y los paneles que serían de la cubierta como tal. Y el mortero y el aislante. Y también un canal. Me permite tener una fachada bastante simple y bastante limpia. Voy a juntar en el correo también un video que hice como de una especie de render. Igual no quise como profundizar mucho en esas cosas de presentación, puesto que necesitaba que como que vieran un poco cómo lo he cambiado el sistema y si funciona o no, puesto que la primera corrección igual sentí que fue como tuve que prácticamente reiniciar con esto y pues perdí bastante tiempo armando presentaciones y esas cosas. Entonces ahora quería como que vieran este video y que entendieran un poco lo que estoy haciendo, a ver cómo, si he mejorado, si qué opinan sobre el trabajo y sobre lo que voy haciendo hasta ahora. Igual hice un render como para que vean un poco el acabado. Como les había dicho, en cuanto a acabados, es bastante versátil esta placa USB. Yo puedo frizar, puedo poner madera terciada, puedo poner inclusive cubierta, fachadas de PVC. Puedo hacer una gran cantidad de recubrimientos y pues es bastante fácil, aunque inicialmente consideré que el panel viniera con madera terciada para los recubrimientos de la fachada. Pero en caso de que la persona no quiera eso para su vivienda y quiera otra cosa, entonces se puede frizar y pintar como una fachada convencional.